Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Creadora Infinita Podcast. Yo soy Hadi Argüello, su host, y el tema de este capítulo es ¿quién es Hadi? Es decir, ¿quién soy yo? Y en este capítulo quiero contarles un poco sobre mi historia. Voy a resumirles 34 años de vida en unos minutos y voy a contarles principalmente sobre aquellas épocas que me han marcado, sobre mi infancia, sobre obstáculos que he tenido en el camino, desafíos y también los logros que han sido parte de mi vida. Y antes de entrar en los detalles, hay un episodio que me encantaría que lo escuchen antes de este, para que entiendan algo que les voy a decir a continuación. Y es que esto que les voy a contar el día de hoy es más bien una descripción del personaje que estoy interpretando en esta vida, en esta realidad, porque después de una experiencia mística que tuve, que la cuento en el episodio número 6, que se llama De cero al infinito en 8 segundos, que es una experiencia que tuve en un retiro, y que la tengo muy presente y que ha marcado un antes y un después en mi vida, en el cómo me veo a mí misma, cómo veo el mundo, cómo veo la realidad, cómo veo a los demás. Entonces, a partir de esa experiencia, donde experimenté una desidentificación de mi ego, una disolución de mi ego, pude ver con claridad que a la final todos estamos viviendo en un personaje que tiene una historia, que tiene sus características, que tiene palabras que quizás definen una identidad, pero si nos hacemos esta pregunta, ¿qué sucede cuando morimos? Y lo que sucede es que se muere ese personaje, pero ¿qué queda más allá de eso? Queda una conciencia, un alma, un espíritu, una energía, como lo han llamado muchos maestros espirituales y muchas religiones, y también lo que han podido experimentar y descubrir y vivenciar quienes han tenido experiencias con los psicodélicos, con los enteógenos. Entonces, más allá de todo lo que yo les voy a decir, siempre tengo muy presente esta memoria que tuve en este retiro que les cuento en el episodio número 6, y es que Hadi es mi personaje en esta vida y está mi conciencia experimentándose. Entonces yo les voy a contar sobre Hadi Joana Argüello Reyes, que es mi nombre completo. Y algunas personas me conocen como Hadi, sobre todo mi comunidad de sanación púrpura, compañeras del colegio, y hay quienes me conocen como Joana, que es mi familia, algunos amigos, y en mi época universitaria que también utilicé ese nombre. Entonces, empecemos por la época que más impacta en nuestra vida, que es la infancia. Y sobre mi infancia les quiero contar que yo siempre me había identificado como una persona tímida, una persona a la cual le costaba socializar, integrarse, tomar iniciativa, liderar. Esto les cuento porque tiene una relación, por un lado, con lo que hemos vivido en nuestra infancia, quizás algún evento traumático, y también puede ser parte del temperamento. No todos nacemos con ese don de liderazgo, de ser muy comunicativos, de poder ser incluso extrovertidos. Entonces, hay una parte también que es parte mía, de mi personalidad, mi temperamento, que está ese lado de la timidez. Y otra parte está aquella que sí tiene la influencia del entorno. Y les cuento esto porque hoy en día yo ya no me considero una persona tímida. Ha sido un trabajo muy profundo en mi interior de reconocer, identificar y liberar todos los elementos energéticos como traumas, como bloqueos que impedían que yo sea esa persona capaz de comunicarse con los demás, capaz de tomar el liderazgo en ciertas áreas, ser capaz de conectarme genuinamente con los demás. Y si no fuese por eso, hoy en día yo no estaría aquí compartiendo con ustedes en este podcast, no estaría en Sanación Púrpura cumpliendo con esa hermosa misión de compartir conocimiento, herramientas de vida, herramientas que nos ayuden a elevar la conciencia, guiando círculos, retiros, mentorías, programas, enseñando a otras personas. Así que te cuento esto para que sepas que sí es posible cambiar, sí es posible evolucionar. La identidad no es algo fijo, nuestra identidad puede evolucionar y podemos tener cambios que impactan significativamente en nuestras vidas cuando hacemos ese proceso interior,
cuando dedicamos tiempo voluntariamente a observarnos, a hacernos más conscientes, a educarnos y en el día a día, en la vida diaria, en la práctica, aplicar esas herramientas, aplicar ese conocimiento. Entonces, mi infancia fue así, una infancia donde fui una niña tímida y recuerdo en una época en la escuela que tenía unos 7 años, recuerdo que yo iba a las clases, prestaba atención, hacía lo que me correspondía. Pero en una ocasión recuerdo que la profesora le había llamado a mi mamá para comentarle sobre mi rendimiento. Entonces mi mamá conversa conmigo y me cuenta que mi profesora le había dicho que soy una buena estudiante, cumplo con mis tareas, cuando ella me pregunta respondo, pero que no había notado de parte mía una iniciativa para hablar, para alzar la mano, para ser activa en estas clases. Y en ese entonces, en mi mente infantil, dentro de mí, pasó este procesamiento de la información donde yo dije, bueno, pensé que mi trabajo, mi tarea en las clases era prestar atención, escuchar, tomar apuntes, hacer las tareas y responder cuando me pregunten. En ese momento entendí que también se necesitaba de parte mía una participación activa, tomar la iniciativa, alzar la mano y responder voluntariamente. A partir de ahí empecé también a participar, a alzar la mano y un par de años más adelante en la escuela recuerdo que sucedió algo que me cambió muchísimo mi forma de verme a mí misma y también impactó en el rendimiento académico. Y esto que sucedió es que una profesora en una ocasión reconoció mi valor, mi dedicación y que había rendido muy bien en un examen. En ese entonces era sobre 20 la calificación y yo había sacado 20 sobre 20 y ella me felicitó públicamente. Esto me marcó un montón porque dentro de mí se despertó esta creencia de yo sí soy capaz, yo sí puedo ser un estudiante que rinde en los niveles de la excelencia. Y esto es algo muy importante porque cuando a los niños se nos felicita en público, eso tiene un impacto en el autoestima y en la percepción que tenemos de nosotros mismos sobre nuestras capacidades. Y bueno, les digo sobre nosotros los niños porque estoy metida en esa época de mi infancia, este momento. Y sí, se me hace un poco chistoso haberlo dicho así, pero este episodio también es un viaje en el tiempo. Y mirando hacia atrás mi historia, yo puedo decirles que no soy una persona con capacidades intelectuales fuera de lo normal o que tiene un coeficiente muy elevado o que es ese nivel de genios que tienen esa lotería de la naturaleza con el coeficiente intelectual. Yo me considero una persona normal con capacidades intelectuales igual que la gran mayoría de personas, pero lo que hizo la diferencia fueron algunos factores para que yo haya llegado a rendir bien en la escuela. Entonces, uno de estos, como les decía, el hecho de que reconozcan eso mis maestros. Lo segundo fue también que mi mamá, desde muy pequeños, desde que íbamos al jardín, a la escuela, a los primeros años, se sentaba con mi hermano y conmigo a hacer las tareas. Entonces, nosotros llegábamos de la escuela, lo primero que hacíamos, que nos enseñó mi mamá, es cambiarnos el uniforme. Entonces, nos sacábamos del uniforme, colgábamos en un armador y nos poníamos ropa para estar en la casa, un calentador o algo cómodo. Luego almorzábamos, mi mamá nos mandaba a descansar un ratito, veíamos televisión. Mientras tanto, mi mamá alzaba la mesa, limpiaba y preparaba ese espacio para sentarnos a hacer los deberes todos juntos. Y mi mamá nos guiaba, nos revisaba qué hay que hacer. Entonces, eso fue muy valioso también, porque es esta parte de los hábitos. Tengo una mamá, un privilegio de tener una mamá que siempre vio nuestra infancia como la mejor inversión que ella puede hacer. Y esa formación de los hábitos, donde ella se dedicó día tras día a repetir esta secuencia de el orden con el uniforme, con la ropa, con ese momentito de descanso y luego primero las tareas antes que nada, es lo que jugó también un papel importante en que yo haya tenido logros académicos, logros en el deporte y hoy en día incluso logros espirituales.
Y bueno, los logros para cada persona, así como el éxito, así como las metas, puede ser algo tan subjetivo, tan cambiante, tan diferente. En mi caso, esos logros en mi época de la niñez, de la adolescencia, en la época en que fui a la universidad, fueron logros académicos, logros deportivos, y hoy en día ese éxito y esos logros para mí tienen una nueva definición, pero es lo que les voy a contar porque es mi historia. Y es también lo que quiero mostrarles, que está al alcance de todos cuando hay estos componentes de hábitos, de una autoestima en equilibrio, cuando tenemos también la voluntad para ser constantes, la disciplina. Eso es algo que me regaló el deporte, las artes marciales, la disciplina, porque hoy tengo la disciplina para todos los días leer, todos los días avanzar, dar esos pasos hacia mis metas. Y les digo todo esto no por presumir, no desde el ego, sino desde mi deseo de compartirte abiertamente, genuinamente, lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido, y que tú puedas tomar lo que te sirva. Y para que también te des cuenta que cualquier cosa que te propongas la puedes lograr cuando integras estos factores como cuidar de tu autoestima, cultivar hábitos que te acerquen a esa versión tuya, esa versión sana, consciente, disciplinada, constante, que te va a llevar hacia esos objetivos que deseas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque quiero comentarte algo. En Sanación Púrpura, uno de los círculos más lindos que tenemos y que trato de tenerlo con constancia es el círculo Sanando mi niña interior, porque es la base de todo. Entonces, en este círculo muchas veces me he topado con situaciones tristes donde hubo abandono, rechazo, donde hubo un padre ausente, una madre ausente, y muchas veces vemos esto como una debilidad. Pero aquí quiero contarte que tanto como lo que tuviste te da un apoyo y forma tu carácter, forma tu personalidad, y también lo que no está, lo que estuvo ausente, lo que faltó, esas carencias también tienen un impacto, pero depende de cómo tú las tomas, porque muchas veces aquello que no tuvimos fue la razón que nos permitió desarrollar ciertas habilidades que hoy nos han permitido ser quienes somos, alcanzar metas que valoramos mucho. Entonces, esto te digo, este pequeño paréntesis, porque mi infancia no ha sido una infancia perfecta. También he tenido momentos de sufrimiento, de tristeza, que he presenciado situaciones que los niños no deberíamos presenciar. Y también tuve una experiencia muy dolorosa, muy traumática y hasta podría decir muy peligrosa, porque en esa experiencia casi pierdo mi vida. Y yo tenía aproximadamente unos 2 años y medio, era muy pequeñita y llamémosle por ahora un accidente en el cual caí de la terraza y pasé en el hospital, tuve una hemorragia en mi cabeza que se agrandó, se hizo gigante y hubo un tiempo que tuvo que pasar para recuperarme, para que vuelva a la normalidad. Y puedo decir que es un milagro que esté viva, es un milagro que todas mis capacidades físicas, mentales, emocionales funcionen bien, funcionen de manera normal. Pero todo esto te cuento porque a pesar del dolor, a pesar de los traumas, de las heridas, sí podemos ser seres que ya no vivimos desde el dolor o desde el miedo. Sí podemos llegar a un punto donde la vida se vive desde el amor, se vive desde una profunda comprensión y entendimiento de nosotros mismos, de nuestro mundo interior, y a través de eso también entender el mundo exterior. Entonces, bueno, mi infancia ha tenido de todo, ha sido un camino en el cual he recibido muchas cosas positivas y muchas otras también de dolor que han marcado un contraste y que afortunadamente hoy en mi etapa adulta he podido procesarlas, he podido resignificar y también liberarme de esos elementos que quedaron ahí guardados en el subconsciente y que son muy poderosos y que impactaban y afectaban a mi vida desde la infancia, como esto de la timidez. Entonces, siguiendo con la historia de mi infancia, también les comparto que fuimos niños, mi hermano y yo, que constantemente nos cambiaron de escuela por el trabajo de mi papá.
incluso nos mudamos a ciudades diferentes. Entonces éramos esos niños a los que siempre les decían los niños nuevos. Y hasta hay un evento anecdótico de mi hermano que él era muy pequeño, creo que tenía también unos 7 años, y él llega de la escuela, es muy chistosa esta parte, y le dice a mi mamá, él muy sorprendido, que los niños en esta escuela le dicen también el niño nuevo. Y él no podía explicarse por qué le llaman de esta manera cuando en la anterior escuela también le decían el niño nuevo. Y él se preguntaba, ¿por qué aquí me dicen así? ¿Por qué acá también? ¿Y cómo es que los niños de esta escuela también me dicen el niño nuevo? Y me dice la profesora, y me dicen los otros niños. Entonces fue algo muy chistoso, él no comprendía eso, pero era porque muchas veces nos cambiamos de escuela, máximo en una escuela duramos 2 años, pero de ahí todas las veces, nueva escuela, nuevas compañeras, compañeros, nuevo uniforme, nuevo entorno. Y eso de cierta manera nos ayudó también a desarrollar esta capacidad de adaptación. Y no puedo negar que sí era difícil, sobre todo porque yo era una niña tímida y nuevamente conocer compañeros, compañeras, nuevamente entablar una amistad y yo con esa timidez, había veces que los primeros días de escuela yo pasaba sola, intentaba buscarle a mi hermano para salir con él al recreo y me costaba mucho y a veces no era tan sostenible porque a veces me daba muchas ganas de llorar y a veces de escondida sí lloraba. Entonces no fue algo sencillo, no fue algo fácil, me ha costado hasta lágrimas, pero esa es mi historia, esa es mi infancia y hoy en día sí soy capaz de ver con amor, con compasión, con respeto a todo lo vivido, a todo lo recibido por parte de mis padres, de mis compañeros y de esas experiencias de vida. Y todo esto, a pesar de esos cambios, a pesar de tener que adaptarme cada año, no llegó a afectar a mi rendimiento académico. Entonces, el último año de escuela fui de las mejores estudiantes, fui abanderada del pabellón de la escuela, que es el segundo mejor promedio en cuanto al rendimiento académico. Luego viene la etapa de la adolescencia y es esa etapa del colegio. Afortunadamente en el colegio sí tuve estabilidad, fueron los 6 años de colegio en el mismo lugar. Ya fue diferente la experiencia porque ya pude entablar amistades más duraderas, pude conocer mejor a mis compañeras, compartir más, hacer amigas que hasta el día de hoy siguen siendo muy cercanas y de mucha confianza. Mi época del colegio fue también la época donde me dediqué a los deportes, a las artes marciales, hacía taekwondo, después pasé a experimentar con el judo y finalmente con el karate, que es de lo que más me ha gustado. La filosofía del karate me ha dado también cimientos muy fuertes en mi personalidad, en mi carácter, en mi forma de ser, porque sobre todo me ha dado mucha disciplina. Algo que también identifico mucho de esta época del colegio fue el nivel de competitividad que teníamos entre las alumnas. En primer lugar, mi colegio es uno de los más grandes de Quito. En ese entonces era un colegio solo para mujeres y era muy competitivo. Entrábamos estudiantes con muy buenos promedios, la mayoría habían sido abanderadas o escoltas de las banderas en sus escuelas. Y el colegio, el sistema educativo también tenía este sistema que fomentaba la competitividad. Y esto es algo que lo comento porque esa competitividad también me ha marcado, me acompañó durante el deporte y me acompañó también en mi época universitaria. Pero aquí quiero decir algo que a mí me hubiese gustado mucho, que no sea tanto de competitividad, sino más de compañerismo, más de colaborar entre nosotras y que no resalte tanto esto de ganar puntos, de pretender ser unas mejores que otras, sino que juntas hubiésemos podido trabajar por un objetivo en común y con otra conciencia. Eso me hubiese gustado mucho. Pero bueno, una vez más, es lo que hay, es como fue la historia y ese nivel de competitividad puedo decirles que sí me llevó a ser egoísta, a pensar solamente en mi bienestar, en mis intereses, incluso a no querer trabajar con ciertas compañeras porque suponían una debilidad en el equipo. Y eso es algo que yo hoy lo reconozco.
me hubiese gustado que sea diferente, me hubiese gustado que no se fomente el egoísmo, la separación con esa forma de competitividad. Los resultados de la época de mi colegio fueron también muy positivos en cuanto a lo académico. Tuve uno de los logros más lindos que puede tener un estudiante de colegio, y es que llegué a ser abanderada del Pabellón Nacional del Ecuador. Me gradué también como la mejor egresada, fue el promedio más alto, por eso fui abanderada, y después tuvimos este periodo del sexto curso donde se define la mejor egresada. No necesariamente llega a ser la abanderada porque este último año también tiene su peso. Entonces también fui mejor egresada, di el discurso de graduación, me sentí muy honrada, me sentí muy orgullosa de mí, y aquí también quiero que vean esto no como presumir algo o no desde el ego, sino como ver también a nuestros logros, y estoy segura que cada una de ustedes también tiene sus logros en otras áreas de su vida quizás, no solamente lo académico, pero ver nuestros logros como ese tesoro que es una evidencia de que sí podemos, de que sí somos capaces, de que sí podemos ser constantes, disciplinadas, perseverantes, que sí somos capaces de enfocarnos en aquello que queremos y sí somos capaces de reconocer las prioridades que tenemos en nuestra vida para dar los pasos hacia esos objetivos que están dentro de estas prioridades. Así que al contarte esto, mi percepción acerca de los logros, de poder compartirlos, celebrarlos, atesorarlos, es para que podamos tenerlos presentes. Y yo les hago una invitación que así como hacemos un mapa de sueños, un mapa de metas cuando empieza un año nuevo, también hagamos un mapa de nuestros logros, para que estén constantemente ahí frente a nuestros ojos, recordándonos lo capaces que somos. Y eso es algo muy poderoso, porque activa tu subconsciente y va a activar aquellas cualidades de forma automática que te llevaron hacia esos logros. Se va a activar tu poder interior relacionado con la valentía, con tu capacidad de procesar la información, tu capacidad de tomar decisiones acertadas que te llevan a un bien mayor. Entonces, abracemos estos logros, hagamos ese mapa de nuestros logros, nuestros éxitos, con fotografías, con aquello que te recuerde a ese momento, porque es algo muy poderoso para tenerlo frente a ti constantemente. Y es también una de las herramientas que yo recomiendo para usar esa capacidad tan poderosa de nuestra mente subconsciente para mantenernos inspiradas, motivadas, enfocadas, concentradas. Porque en la vida siempre va a haber momentos donde queramos tirar la toalla, rendirnos, no estamos inspiradas, estamos agotadas mentalmente, emocionalmente, físicamente. Y tener esta herramienta frente a ti, tus logros, ese recordatorio, de cierta manera va a ser como un antídoto y va a ser algo que te puede sostener y que te puede dar un impulso para que no te quedes estancada, para que puedas seguir avanzando, fluyendo en este camino de la vida, con tus objetivos, con tus sueños, con tus metas. Y para finalizar este episodio les voy a contar también un poco de mi época universitaria, que también tiene sus características especiales. Cuando me gradué del colegio, mi mamá, mi papá tomaron la decisión de que lo mejor para mi hermano y para mí era que estudiemos en el exterior. Entonces buscaron la oportunidad y encontraron que podíamos estudiar en Ucrania, que es un país en Europa muy lejos, son como 16 horas de viaje en avión para llegar hasta allá. Y dependiendo de a qué ciudad vas, también hay que tomar el tren, entonces es un viaje muy largo. Cuando empecé mis estudios universitarios, yo no estaba todavía tan segura de lo que quería estudiar, a qué me quería dedicar, cómo me veía en el futuro, siendo profesional de esa área que escoja. Y a la final yo terminé inclinándome hacia la medicina por la influencia de mi papá, que era médico, era un médico especialista en cirugía general. Y al haber crecido en este ambiente de hospital, este ambiente de clínica, hubo una época donde mis padres tuvieron una clínica y estaba adecuado de tal manera donde un espacio era la vivienda y el otro era la clínica, pero estábamos
prácticamente ahí mismo. Entonces a veces con mi hermano jugábamos y nos íbamos hacia las áreas de emergencia, del consultorio. Mi papá, que era una persona que siempre quiso motivarnos a que aprendamos, a que sepamos cómo defendernos ante una emergencia, que sepamos qué hacer si es que hay un accidente, una hemorragia, si es que alguien le da un paro cardíaco o un paro respiratorio. Mi papá nos enseñó muchas cosas, cómo poner una inyección, cómo coger la vía y poner sueros. Y bueno, claro que eso no nos enseñó en esa época, éramos niños, más adelante sí nos enseñó, cuando ya estábamos estudiando medicina. Entonces yo estaba familiarizada con ese entorno médico, con ese ambiente de hospital, de clínica. Y por eso lo que decidí estudiar en la universidad en un principio fue medicina. Y en Ucrania, para que puedas estudiar cuando eres un extranjero, primero tienes que aprender el idioma. Entonces aprendí el idioma ruso, fue un año de preparatoria, ese año también fue muy lindo, ese año me permití conocer muchas otras culturas, aprender mucho más, hacer amigos de muchas partes del mundo y en ese año también fue algo muy gratificante para mí que en lo académico también rendí muy bien, me sentí muy orgullosa de lo que recibí en el colegio, del nivel académico que tuvimos en el Ecuador, porque a nivel internacional habíamos estudiantes de Latinoamérica, de Norteamérica, habían estudiantes del África, del Asia, árabes, estudiantes de países europeos. Entonces, tener ese rendimiento académico también fue muy gratificante. Recuerdo que en ese año de preparatoria participé en las Olimpiadas Internacionales de Estudiantes de Preparatoria y participé en algunas categorías dentro de las cuales estaba la física, la matemática, la biología y la química. Y aquí les comparto los resultados. Bueno, en biología no era tanto mi especialidad porque yo en el colegio seguí físico-matemática, luego convalidé algunas materias en otro colegio y sí estudié la biología el último año, pero obtuve el segundo lugar en biología. Luego en matemáticas obtuve el primer lugar, en física también el primer lugar, y en física fue un sentimiento especial porque era la única mujer y recuerdo que cuando entré a esa competencia todos me miraron raro y creo que también era ese nivel de machismo que tenían ciertas culturas. La gran mayoría de los hombres que estaban ahí eran musulmanes, eran muchos árabes también, entonces me miraban raro y creo que pensaban que no iba a ser capaz. Y en física se llevaron la sorpresa de que acabé primera y que todo mi examen lo había hecho correctamente, o sea, había resuelto todos los ejercicios correctamente y obtuve el primer lugar. Y el último examen que tuve fue el de química en estas Olimpiadas y también obtuve el primer lugar. Y aquí algo que también fue muy interesante es que mi principal oponente era un estudiante de la China, con quien después nos volvimos a ver en otras Olimpiadas y en ambas ocasiones obtuve el primer lugar. Luego de esto empecé el estudio de la medicina hasta tercer año, que es donde me retiré. Tomé la decisión de dejar la medicina porque me cambié al área de los negocios y la administración de empresas. En ese momento puedo decirles que tampoco fue una decisión fácil porque año tras año me había dedicado muchísimo al estudio con mucha seriedad. Me dedicaba a leer por horas y horas porque así es el estudio de la medicina. Incluso en una ocasión que tuvimos una parte práctica, íbamos a hacer una traqueostomía a un perrito y yo estaba sufriendo porque no quería hacerle daño a este perrito, pero era inevitable. Si yo no lo hacía, algún otro lo iba a hacer. Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de que la mejor solución era prepararme bien. Me había ido a ver cómo otros grupos hacían este procedimiento, había ingresado para ver cómo se llevaba a cabo. Había visto muchos videos, había estudiado la técnica y el día que nos tocó, lamentablemente, este perrito ya había tenido una cirugía antes. Es muy triste que sea así, pero en la medicina se hacen las prácticas así. Y este perrito ya había tenido una cirugía con un grupo anterior y ya le habían abierto su tráquea. Entonces, para cuando llegó mi grupo, el perrito ya había sufrido un trauma
parece que habían cortado una vena y el perrito tenía una hemorragia interna. Entonces el perrito ya estaba en sus últimas, estaba con anestesia. Hicimos esta práctica, realmente no se pudo hacer mucho y este perrito murió. No duró mucho luego de que nuestro grupo hizo también su práctica. Entonces, bueno, esto les cuento porque me dedicaba con mucha seriedad al estudio de la medicina, porque es la vida de una persona, es una enorme responsabilidad. Y por eso también hoy en día admiro muchísimo el trabajo de los médicos, admiro su entrega y su voluntad de asumir una gran responsabilidad. Y también les agradezco mucho porque son los verdaderos héroes, son quienes realmente salvan vidas, incluso arriesgando las suyas, incluso haciendo muchos sacrificios en su vida. Y volviendo a mi historia, decidí abandonar la carrera de medicina en tercer año. Pasé llorando unos cuantos días porque estaba confundida, no me sentía segura, pero a la final pesó más ese deseo de poder impactar más vidas porque yo le veía a la medicina en ese entonces como una carrera en la que iba a estar mucho tiempo en un hospital, que iba a tener tal vez consultas uno a uno y un tiempo limitado para compartir en familia. Entonces, desde esa perspectiva desde la cual yo me proyectaba al futuro, veía al mundo de los negocios como esa oportunidad para tener un mayor impacto, para hacer muchas más cosas, porque el área de los negocios es muy amplia y a futuro me habría más posibilidades, más oportunidades, así que opté por cambiarme de carrera. Y hacer este cambio significó también mudarme de ciudad, volver a adaptarme a otro medio y estudiar en otro idioma, porque cuando estudiaba medicina, esto era en idioma ruso, y acá cuando me cambié de carrera era en el idioma ucraniano. Entonces también hubo un periodo de aprendizaje, de perfección de este idioma. No fue fácil porque en la carrera de negocios yo era la única extranjera. Todos los demás eran ucranianos y el estudio era en su idioma. Entonces, para ellos era muy fácil, para mí era complicado. Y muchas veces los profesores me comparaban con mis compañeros ucranianos y parecía que hasta se les olvidaba que yo era extranjera y a veces eso me generaba conflictos con mis profesores, con quienes yo tenía que pararme firme y defender mi posición. Y así me tocó con algunos profesores. Entonces tuve ahí también un aprendizaje, aprendí a ser más valiente, aprendí a defender mi postura, a defender mis intereses, a no quedarme callada. Sí me costó eso al comienzo porque al ser una persona tímida, cuando yo intentaba hablar y defenderme, se me quebraba la voz y me pasó en algunas veces que hasta lloré. Y era un llanto de frustración, de desesperación, de no poder expresar todo lo que quería. Pero sin embargo, hay situaciones en la vida donde aunque no tengas los recursos, aunque no tengas todo el conocimiento, todo lo que necesitas para hacer frente a algo, tienes que pararte firme. Y tienes que romper el silencio y tienes que alzar la voz y tienes que expresar. Y esta ciudad a la que yo me había mudado también fue un gran desafío para mí. Yo no estaba feliz, no me gustaba donde vivía, la residencia universitaria era muy lejos. A veces por esos cambios de clima se complicaba un montón, sobre todo los días que nevaba mucho, esa nieve se hacía muy sólida y era muy resbaloso. Los días de lluvia también, porque quedaba lejos la parada del bus. Entonces yo no estaba feliz. Terminé mudándome a un departamento más cerca de la universidad, pero también sentí ese departamento como un lugar sombrío, aunque tenía una buena ubicación, pero para mí era sombrío, me sentía sola, no estaba a gusto. Y aunque yo había encontrado algunas personas entre mis compañeros y compañeras que eran muy amables, muy atentos, me llevaba bien, no tenía la suficiente cercanía y la suficiente confianza como para sentirme acompañada y me sentía sola. Y luego se presentó una oportunidad donde conocí otra ciudad, conocí otra universidad, me gustó mucho, me gustó el ambiente, me gustó cómo se relacionaron conmigo las autoridades de esa universidad y pedí la transferencia a esa universidad que era en otra ciudad.
Entonces, nuevamente, otro periodo de adaptación, de conocer la ciudad, de hacer nuevos amigos, nuevas amigas, de conocer a mis compañeros. En ese entonces yo estaba en segundo año de negocios internacionales y me transferí a la carrera de administración de negocios internacionales. Eran bastante similares en su pensum en las materias base, entonces no hubo ningún problema, me cambié a esta universidad. Me gustó muchísimo más, incluso la residencia era dentro del campus, estaba todo cerca, todo a la mano y el ambiente con mis compañeros cambió. Y todos eran ucranianos igual, pero el ambiente cambió. Y me gustó porque acá experimenté el compañerismo, había complicidad entre todos los del grupo, si todos decían y quedaban en algo, todos lo cumplían, todos se unían, no había compañeros de ese tipo que traicionan al grupo por ganarse la voluntad de un profesor. Eran leales entre sí, se apoyaban, se compartían ejercicios, los cuadernos, si es que alguien encontró una manera de solucionar algo que los demás no, todos se compartían, se apoyaban. Y como estudiante extranjera me sentí comprendida por mis profesores, me apoyaron siempre que necesité, si es que algo no entendí, me faltó de copiar. Los profesores eran tan amables que me enviaban ese material para que yo pueda estudiar y prepararme mejor. Igual mis compañeros, cuando yo no comprendía algo, se daban el tiempo de explicarme, después de clases, reunirnos, prestarme sus apuntes, decirme cómo ellos lo entendieron. Y eso me ayudó mucho también a que pueda adaptarme mejor y ese compañerismo y ese apoyo y esa unión fue algo realmente valioso que lo guardo conmigo, igual de parte de mis maestros en la Universidad de Ternópil, que fue donde yo me gradué como licenciada en Administración de Actividades Económicas Exteriores, así es como se traduce el nombre de mi carrera, que vendría siendo como Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Y también ahí mismo seguí la maestría en Turismo Internacional. En esa época fue también que empecé a tomar unas clases de baile en un club de baile que quedaba justo frente a la universidad. Entonces yo solo salía de la residencia, atravesaba el campus, cruzaba la calle y estaba ahí. Y eso también fue algo que sumó muchísimo a que yo venciera miedos e inseguridades que tenía, que eran parte de esa timidez. Ir a las clases de baile para mí era como ir a un espacio que me recordaba Latinoamérica, Ecuador, nuestra gente, nuestra música, porque el tipo de baile era un baile social donde bailábamos salsa, bachata y después fueron sumando otros tipos de baile como la kizomba, el zouk y el reggaetón de vez en cuando. Y lo lindo de este curso de baile es que también conocí mucho más de cerca a las personas ucranianas, su calidez, hice muchos amigos. Este club de baile era tan lindo que hacían paseos, constantemente hacían unas fiestas para practicar. Y gracias al baile fue que yo fui perdiendo ciertos tabúes y prejuicios que tenía respecto al baile, al acercarte a personas desconocidas o que éstas se acerquen a ti y te inviten a bailar. En mi mente yo tenía un prejuicio de que si alguien se te acerca y quiere bailar contigo, después quiere algo más cercano o algo más íntimo, entonces eso también se fue derrumbando y me permitió relacionarme de una forma más sana con las personas. Y así fue el ambiente en el baile, súper sano, divertido y familiar. Y al final, tanto de mi licenciatura como de mi maestría, me gradué con honores. Di el discurso a nombre de los estudiantes extranjeros y ucranianos y tuvo lugar también algo que conllevaba un gran significado para los ecuatorianos, para los latinoamericanos, y fue que por primera vez en la historia de la universidad se hizo una bandera de nuestro continente, de Latinoamérica, y en este caso, bueno, fue la bandera del Ecuador. Y sonó el himno de mi país. Fue un orgullo para mí, para todos mis compañeros ecuatorianos que estuvieron presentes ese día. Algunos incluso lloraron y fue muy emotivo porque estás en un país lejano donde te tienes que adaptar, tienes que aprender un nuevo idioma, tienes que esforzarte y tienes que rendir al mismo nivel de las personas de ese país. Y luego de la graduación regresé a mi país, ahora sí, a enfrentarme a la vida adulta, a tener un empleo, a asumir mayores responsabilidades y a enfrentarme a nuevos desafíos. Cuando yo tomé la decisión de abandonar la medicina y empezar una carrera relacionada a los negocios y a la administración,
yo había tenido siempre en mente emprender. Yo no quería buscar un trabajo, yo no quería depender de un salario, tener jefes. Yo soñaba con manejar mi tiempo, mi agenda, tener libertad para hacer muchas cosas más, tener libertad creativa, poder dedicarme a cosas que me gusten. Y cuando volví a mi país, no sabía realmente en qué emprender. Y cuando tú no sabes qué es lo que quieres en la vida, entonces la vida no desperdicia recursos y pone tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, todo lo que tengas de recursos internos al servicio de algo más. Y es así como empecé trabajando con mi papá en su centro médico, después también trabajé con mi hermano en un negocio que él había empezado de suplementos deportivos y en ninguno de estos negocios yo estaba realmente feliz ni satisfecha. Yo tenía niveles muy altos de estrés, muchas veces discutía con mi hermano, con mi papá, me costaba hacer lo que tenía que hacer, lo sentía como algo muy pesado, que llegó a un punto que no pude más. Y justo en ese momento había empezado la pandemia y creo que fue perfecto lo que sucedió. Creo que a muchas personas nos movió de lugares donde no estábamos felices ni satisfechos, ni podíamos realizarnos como personas, como profesionales, como seres humanos. Entonces yo le agradezco a la pandemia por ese cambio que significó en mi vida. Literalmente sí me tocó empezar de cero, pero fue ahí cuando pude conectarme con aquello que hacía palpitar mi corazón, hacía brillar mis ojos, hacía que me levante con mucha ilusión. Y encontrar esta maravillosa misión de vida que es Sanación Púrpura, que es mi empresa digital, pero yo lo siento más como una misión y tiene su estructura y tiene sus sistemas y tiene sus procesos, pero es tan ligero para mí y me llena de tanta satisfacción que yo no le puedo decir trabajo. El trabajo a veces viene con una connotación negativa de pesadez, de una obligación, pero en este caso lo siento más como una misión en la cual yo puedo aportar valor y por la cual el universo me sostiene y me retribuye y me da todo lo necesario para que yo pueda seguir compartiendo mi mensaje, compartiendo mis experiencias, compartiendo herramientas de vida y generando el impacto que quiero ver en el mundo. Porque el propósito de Sanación Púrpura es que podamos crear de una manera sostenible a largo plazo, con cambios verdaderos, un mundo más consciente, más amable, más amoroso, más comprensivo, más compasivo, un mundo en el cual ya no sigamos hiriéndonos unos a otros por inconsciencia, por desconocimiento o porque actuamos desde el ego, donde lo único que importa es nuestro bienestar, nuestros intereses y no nos importa a qué costo o cuánto dolor y cuánto daño estemos causando a los demás. Así que antes de la pandemia yo ya había empezado un proceso de sanación, había empezado a tomar terapia psicológica, a leer muchísimos libros para entender mi mundo interior, mi mente, mis emociones y también mi lado espiritual. Y en ese camino hice varias certificaciones para trabajar en la reprogramación de mi mente subconsciente porque entendí que ahí estaba la clave para que realmente haya un cambio en mi mundo exterior. También tomé certificaciones para ser guía de círculos de mujeres, también tomé otra certificación en coaching con PNL y empecé uno de los caminos que es un camino hermoso que me sostuvo en los momentos difíciles de crisis, de caos, de oscuridad y fue el estudio de la Kabbalah. Y con la pandemia todo esto fue tomando forma, fue ubicándose en su lugar, las experiencias, el conocimiento, los deseos de mi alma de servir, de compartir todo esto que tanto me había ayudado a salir del caos, de la oscuridad, de esas noches oscuras del alma y poder cruzar ese puente hacia el otro lado donde ya entiendes la vida, te entiendes a ti misma, te aceptas, estás en paz contigo, está en equilibrio tu amor propio, tu autoestima. Y es así que hoy en día en Sanación Púrpura tenemos estos espacios como los círculos de mujeres, talleres, mentorías, programas, retiros, donde los seres humanos pueden venir y encontrarse en un lugar seguro para esos procesos profundos de transformación, para elevar la conciencia, para sanarnos, para entendernos y relacionarnos de forma sana con nosotros mismos y con los demás.
Y este año también arranqué con las mentorías de negocios para crear empresas digitales con alma, que es algo sumamente hermoso y es un espacio donde yo comparto mi experiencia, todo este camino, todo lo que ha funcionado, todas las estrategias detrás de los negocios digitales, para que también otras personas puedan emprender y puedan tener éxito con sus servicios, con sus productos, que su empresa sea ese espacio, ese trabajo donde se sienten realizados, donde pueden crecer, pueden seguir evolucionando, pueden hacer lo que aman y pueden aportar valor al mundo desde su conocimiento, su experiencia, sus profesiones, porque así es como entra la abundancia en nuestras vidas, cuando estamos haciendo algo que realmente amamos, que realmente disfrutamos, porque cuando sucede esto, estás entregándole algo valioso al mundo, aquello que haces con gusto, que disfrutas, lleva un valor muy grande para los demás. No es lo mismo hacer algo de mala gana, por obligación, que hacer algo con gusto. Y esa es la puerta a la abundancia, porque cuando tú entregas al mundo algo que es valioso, el universo quiere que sigas aportando aquello que genera mucho bienestar, que mejora la calidad de vida de las personas, que soluciona problemas y te sostiene por medio de la abundancia en muchos sentidos, porque la abundancia no solamente es dinero, no solamente son bienes materiales, la abundancia también es la salud, la calidad de nuestras relaciones, el amor, el cariño de tus seres queridos, es que puedas experimentar el éxito de muchas maneras. Y para ir concluyendo con este episodio, quiero agradecerte por darte el tiempo, el espacio para conocerme, para escuchar un poco de mi historia, mis dolores, mis caídas, mis aciertos, mis logros. Y que sepas también que hoy en día los logros para mí ya no es en lo intelectual, en lo académico, ni siquiera es en la parte monetaria de ingresos, de ventas, de dinero, de bienes. Hoy en día para mí la palabra logro tiene un nuevo significado y es que cada persona que llega a un círculo, a un taller, a un retiro, a una mentoría, a un curso, pueda llevarse algo que de verdad impacte su vida de manera favorable, que de verdad pueda aplicar herramientas, conocimiento, elevar su conciencia para mejorar su calidad de vida y mejorar las relaciones con sus seres queridos. Muchísimas gracias, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio.